Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y MyJobMag. Bienvenidos a una nueva charla técnica, que son, las charlas técnicas son esos episodios en los que nos gusta analizar algunos de los aspectos tecnológicos y técnicos de nuestras bicicletas. En este episodio vamos a hablar de ruedas, sin duda, pues uno de los componentes más importantes de nuestra bici y de vuestra bici, ya sea de carretera, de montaña, de gravel y, si me apuras, incluso bicicleta urbana. Eso sí, en este episodio vamos a hablar de ruedas, pero vamos a excluir los neumáticos / cubiertas. Eso lo vamos a dejar para otro episodio. En este capítulo, en este episodio, estoy con Juan Daniel Hernández. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Oye, las ruedas, ya lo he dicho, son muy importantes por muchas y variadas razones. Seguro que a ti se te ocurren un par. Bueno, para empezar, si nos vamos al aspecto económico, las ruedas son posiblemente el segundo componente más caro. En una bici de carretera, mano a mano con la transmisión. Igual en una bici de montaña habría que ver con las suspensiones, pero lo importante es que es uno de los componentes más caros si queremos cambiar o modificar de nuestra bici. Luego, además, obviando el tema de neumáticos, es el punto de contacto que tenemos de la bici con el terreno. Por lo tanto, es la zona quizá más sensible a los cambios de terreno o por donde más nos van a llegar esos cambios de terreno, esas irregularidades. Y luego, además, son un elemento que condiciona directamente el peso y el comportamiento de la bici. Condiciona mucho más de lo que la gente puede llegar a imaginar. De hecho, si en un momento ya os lo adelanto, que si queréis darle un cambio a vuestra bici, queréis que de repente vuestra bici vitaminarla y hacerle un cambio de rendimiento, pues seguramente por donde tenéis que empezar es por las ruedas. Lo que ocurre que, como también ha dicho Dani en el primer punto, hay pasta, hay un tema de dinero que también hay que lo condiciona. También es verdad que de esta importancia de las ruedas, la historia del ciclismo pues da fe, porque hemos tenido algunas revoluciones del ciclismo, como dicen algunos artículos que hemos publicados, en las que las ruedas han tenido un papel. Totalmente. No hay más que ver ahora todo el cambio que hemos vivido de las 26 pulgadas en montaña a las 29 pulgadas actuales, que no lo han tenido fácil, Podemos hablar. Lo tenían fácil en la gama alta. El problema que lo tenían era cuando bajabas, las ruedas de 29 entraron en montaña, lo que les ocurrió es que en la gama alta, pues todo el mundo muy contento, pero en la gama baja, con ruedas que tenían problemas, evidentemente tenían un diámetro mayor, problemas de rigidez, de comportamiento, y es verdad que durante mucho tiempo, si te acuerdas, hubo marcas que optaron por en las gamas bajas montar primero 26 y luego incluso 27,5, que era una manera pues como también de aumentar el diámetro, pero sin jugar el sistema de geometrías. Y bueno, pues todo cambió gracias a cambios en cosas como el boost, cosas como el cambio en los materiales, los ejes pasantes, que hicieron mucho por ayudar a esas ruedas. O sea, hubo cambios que permitieron que a día de hoy prácticamente cualquier bicicleta de montaña de casi cualquier precio lleve ruedas de 29. Pero al principio sudaron. Acuérdate además que había cierto escepticismo por el mayor rozamiento que podían tener. Luego nos metemos después, con eso. Sí. Pero en carretera también hemos tenido las ruedas, de repente se convirtieron en protagonistas, de ser pues solo las ruedas a de repente ver en las contrarreloj las lenticulares, luego las ruedas de palos, ahora los perfiles, de repente en carretera, de repente hubo que fijarse mucho en las ruedas. Y nos seguimos fijando, y ojo que hay ruedas que tienen más estudio aerodinámico que muchos cohetes espaciales. O sea, es impresionante lo que se ha investigado, lo que se ha desarrollado en torno a la aerodinámica de las ruedas. Bueno, también una cosa buena del podcast y de este episodio de la charla técnica es que tenemos patrocinador. Tenemos Eso siempre se agradece. Siempre agradece. Además tenemos un patrocinador que sabe algo de ruedas, que es Shimano. Shimano, que para muchos es una marca de transmisiones, pero que los que nos seguís y conocéis bien el mundo de la bici, seguro que también sabéis que tiene una de las gamas más
brutales y más completas de ruedas. De hecho, siempre decimos que nosotros cuando hacemos menciones a patrocinadores nos gusta mencionar alguna tecnología o alguna característica de alguno de sus productos, pero la realidad es que en el caso de Shimano, pues si hablamos de rueda, hablamos de gama. Tenemos desde ruedas que se pueden montar en una bici de primer precio, en una gama media, hasta ruedas como las Dura-Ace que podéis ver en el pelotón, en cualquier carrera grande, en los mejores equipos. Pero es que además tiene ruedas para todas las disciplinas, carretera, mountain bike, y aquí pues no puedo hablar de lo mío, que es el gravel, y no puedo evitar mencionar las ruedas GRX. Pero bueno, Shimano, sin duda alguna, pues tiene, si algo destacamos, no solo que ha sido tradicionalmente un gran productor de ruedas, una marca de ruedas muy potente, sino que además pues ha tenido para todos los precios y para todo tipo de ciclismos. En bike.shimano.com podéis echar un vistazo a la gama casi interminable de ruedas de Shimano y además os dejamos el link en la descripción para que echéis un vistazo. Y bueno, seguimos hablando de ruedas. A ver, vamos a empezar por partes, como diría ya que el destripador. Aro, bujes, radios, yo creo que son las 3 partes principales, o me dejo alguna. Propiamente hablando de las ruedas son las partes principales, es decir, está compuesto por el aro, que es, digamos, la parte más exterior. La rosquilla. Efectivamente, el buje, que es la parte interior y que es la que une la rueda a la bicicleta, y los radios, que es lo que une las dos partes, ¿no? Y una composición de 3 elementos que son una sinfonía. Si alguno de los 3 falla, pues pasamos de tener una gran rueda a tener una rueda chunga, tirando a muy chunga. Claro. Aquí quizá lo lógico o la tendencia del ciclismo es siempre hablar del peso. Pero en este caso, siguiendo el hilo de pensamiento que has marcado, deberíamos hablar de la rigidez, de la importancia de la rigidez en las ruedas. Rigidez que viene, además, de fuera adentro. Primero, del aro, se continúa por los radios para acabar en el buje y en el contacto de rueda con bicicleta. ¿Por qué el aro es importante que sea rígido? Bueno, pues para que no flexe en exceso cuando tenemos un apoyo que se llama de la bicicleta, es decir, cuando tumbamos, cuando recepcionamos un salto, etcétera, etcétera. Si la rueda flexa, es energía que estamos perdiendo e incluso posiblemente perdamos agarre, perdamos estabilidad. Los radios, 3/4 de lo mismo. Si los radios no son lo suficientemente rígidos, la rueda acabará flexando, con lo cual, bueno. No son los radios, sino el radiado en sí mismo, que cuando vais a elegir una rueda, pues os encontraréis con que os hablan del radiado, de distintos tipos de radiado. Esos tipos de radiado muchas veces lo que buscan es la máxima rigidez, la máxima eficacia, muchas veces también la máxima aerodinámica, pues con el menos peso, o al menos minimizando el uso a veces de radios. En otros casos no, dependiendo también del tipo de radios. Y ahí hemos visto hemos llegado a ver distintos tipos de radiado que incluyen hasta radiados trenzados. Alguna vez hemos visto y se ha experimentado mucho en esa parte. Sí, y aparte es que hay que decir una cosa, los radios o el radiado es el elemento que hace que la rueda vaya recta. ¿Vale? Cuando de repente vemos una rueda que oscila de un lado para otro, lo que vulgarmente se conoce como está hecha un 8, es porque o descentrada, claro, es porque los radios o algunos radios han perdido tensión y entonces el aro se dobla ligeramente y provoca ese efecto. Entonces, los radios son fundamentales en todo ese juego. Nota al pie, si os hace sola rueda, puede ser o un radio que se ha roto. Bueno, si se ha roto lo notaréis, porque además hace un ruido muy característico y muy desagradable, un plong, y además se descentra rápido. Pero también puede ser, si habéis pinchado hace poco, habéis tenido que cambiar un neumático hace poco, es probable que no esté bien talonada, perdón, o sea, el neumático, lo que es la cubierta. Es que digo neumático porque a veces digo cubierta y me llaman old school. Pero bueno, puede pasar eso, ¿no? Pero es verdad. Además, el tema del descentrado ha cambiado mucho de cuando teníamos frenos a llanta, que era un poco infernal, y también, bueno, porque había otra calidad en las ruedas y había otra técnica en las ruedas. Ahora, que eso luego lo hablaremos también, pues ahora que se desalinee una rueda no es tan fácil como antes.
Efectivamente. Pero bueno, aún así es una buena forma No, y hay que de verlo. mantenerlo, hay que estar atento, sí. Claro. Eh, y bueno, la última parte en cuanto a rigidez es el buje y el contacto que hace. Y ahí es donde podemos hablar de lo que mencionábamos antes, de lo difícil que lo tuvieron las 29 pulgadas al principio por la falta de rigidez en los bujes, porque los cierres rápidos, los QR, no daban la suficiente rigidez para unas ruedas de mayor diámetro, y el bien que ha supuesto la llegada de los ejes pasantes. Más aún si tenemos en cuenta la presión que ejercen los frenos de disco en la zona del buje, porque claro, unos frenos a llanta, la tensión la someten en donde esté anclada la pinza y en el cuadro, ¿vale? Y en la rueda, en el propio aro, en la parte más exterior, con lo cual cualquier torsión se va minimizando precisamente por los radios, pero los frenos de disco, cuyo anclaje final del disco está prácticamente está en el buje, pues claro, la torsión la hacen ahí. Entonces, la llegada de los ejes pasantes y ya los ejes superiores, los boost, los superboost, etcétera, etcétera, pues claro, lo que han ayudado es a paliar cualquier problema derivado de esta mayor potencia de frenado y mayor diámetro de las ruedas. Claro, pensad que para que os hagáis una idea lo que aporta un eje pasante. Voy a hacer un ejercicio visual, aunque estemos en podcast, a ver si os sirve. Imaginaos una caja de zapatos. Una caja de zapatos, si tú la coges y la coges de cada extremo longitudinalmente y la intentas flexar, pues es bastante rígida para ser de cartón. No se va a dejar doblar fácilmente. Pero si le quitáis la tapa a la caja de zapatos, de repente eso va a flexar de manera, digamos, más llamativa, incluso va a flexar mucho. Bueno, pues ese efecto es el que pasaba cuando no teníamos pasantes. Y el buje pues era de una calidad relativa, es decir, bueno, cuando topábamos con gamas o con componentes de gama baja. Al añadir el pasante, pues se añadía una mayor rigidez y de repente el conjunto era mucho más sólido. Ya os digo que las primeras sensaciones con una bicicleta en aquel momento de 29 de primer precio era ese. Eso ya te digo, eso os digo que ha cambiado exponencialmente. Eso ya no, eso no pasa. También es muy importante lo que habla de, también el caso de los bujes, es algo que a veces nos reímos un poco, que es la capacidad que tiene el buje a nivel de rozamiento. O sea, si el buje, muchas veces habéis visto esos típicos vídeos en los que se ve cuánto tiempo se queda girando una rueda. A ver, para el común de los mortales, pues seguramente eso no es lo más importante o eso no es lo más, no va a definir tu rendimiento al final del día, pero en competición, pues una rueda que tiene un buen giro y unido a otros elementos, pues y menos fricción, pues evidentemente te va a aportar aquello que decían en el Sky al principio, los marginal gains, las ganancias marginales, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, para la mayor parte de nosotros, lo importante es que entendamos que los bujes tienen que ser rígidos, que tienen que ser fuertes, que tienen que estar bien construidos. También hay una importante labor por parte de los fabricantes de conseguir esa rigidez y pero también manteniendo el peso a raya, ya sea utilizando pues, aluminio, carbono o lo que haga falta. O sea, tened en cuenta, lo hemos hablado muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, del precio de las bicis, pues las ruedas tienen mucha culpa de ese peso, de ese precio. Y es porque seguramente ahí es donde la relación entre rigidez, peso y rendimiento, pues es más importante. Sí, ahora hablaremos además de por qué el peso es tan importante en la zona de las ruedas, pero si te parece, por seguir con esta idea, sí. Decir que cuando desde MTB Pro y sobre todo en este caso Mayotte hemos defendido tanto los frenos de disco para las bicis de carretera, no lo hacíamos solo por la mayor o menor frenada, sino precisamente porque los frenos de disco venían íntimamente ligados con el uso de ejes pasantes y el beneficio que se obtenía, primero, al poder reducir el peso de la parte exterior de la bici, reducirlo del aro, y la rigidez que se ganaba con el uso de los ejes pasantes. Los frenos de disco en cualquier bicicleta, lo que han supuesto tanto en carretera como en montaña, es quitarle una responsabilidad al aro. El aro antes tenía que mantener la integridad de la rueda y llevar el neumático. Y además era donde estaba la banda de frenado. Y al estar la banda de frenado, pues imaginaos, era una parte de la rueda que sufría tensiones, torsiones y presiones de todo tipo por parte de los frenos, ya fueran fueran cantilever o ya fueran frenos V o lo que fuera. A veces
unas fuerzas que no estaban del todo bien equilibradas, que más en un lado que en otro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso hacía, como dice Dani, pues había que poner una banda de frenada, que además las bandas de frenada cada vez eran más desarrolladas y podían llegar a suponer más peso. E insisto, sometías al aro a una serie de tensiones y de fuerzas y de cosas, bueno, pues que digamos era parte de su trabajo, pero un día le dimos vacaciones, le quitamos esa responsabilidad llevándonos toda la responsabilidad del frenado, que no es mala responsabilidad, a los discos. Eso también ha tenido que ver, por ejemplo, en carretera, esas frenadas sobre, por ejemplo, llantas de carbono, pues a veces tenían consecuencias no demasiado positivas, porque igual que en las llantas de aluminio, los aros de aluminio, pues su gestión del calor era bastante buena, pues en el carbono, pues a lo mejor no tanto. Entonces, yo creo que fue un avance el sacar sobre todo a los aros de carbono esa responsabilidad. Sí, totalmente. El tema de la gestión del calor ha sido el principal problema que tuvieron las ruedas de carbono con freno a la llanta y el intentar solucionarlo de alguna forma es lo que seguro que más quebraderos de cabeza ha dado. De hecho, lo habitual era encontrarte un aro de carbono con una banda de frenado de aluminio. Bueno, yo insisto, por suerte se ha impuesto el tema de los frenos de discos y que las ventajas no vienen solo de la mayor frenada, sino de todo esto que hemos hablado. De hecho, hemos hablado una cosa que era, al quitar responsabilidad al aro, hemos hablado de quitarle también peso. Y ahora, si quieres, hablamos un poco de la importancia del peso en las ruedas. Uh-huh. ¿Por qué el peso es tan importante en las ruedas? Bueno, lo primero es porque las ruedas, y aquí sí que podemos hablar un poco del conjunto rueda y neumático, porque los neumáticos también influyen, pero bueno, el conjunto rueda y neumático es la parte móvil por excelencia de la bici. Es decir, es lo que más se va a mover, primero se mueve, etcétera, etcétera. Entonces, es una zona en la que el peso y las inercias cobran una especial importancia. En especial la inercia rotacional, que es la que condiciona el comportamiento de una rueda. Totalmente. ¿Y por qué es un factor tan fundamental? Bueno, primero, porque es el primer peso que tenemos que mover para acelerarlo, es el peso que tenemos que mover para mantener la velocidad y es el peso con el que nos tenemos que enfrentar para frenar. Entonces, entra en juego en los 3 puntos clave del movimiento de la bicicleta. Dicho esto, ¿dónde notamos más el peso en una rueda en cuanto a inercias, a salvar o a aprovechar estas inercias de las que hablamos? En el exterior. Cuanto más peso tengamos en el exterior, más difícil vamos a tener salvar estas inercias, tanto para acelerar como para mantener la velocidad o frenar, mientras que si tenemos el peso en el interior, va a ser más fácil de superar. Entonces, ¿qué es mejor? Una rueda que tenga un aro más ligero, o sea, que el peso de la rueda esté más concentrado en el buje que en el aro. De ahí, otra vez, volvemos a la ventaja, dinámicamente hablando, que han supuesto los frenos de disco respecto a los frenos de llanta en carretera, para que veáis que no todo es, insistimos, lo que es la frenada, sino justo al contrario. Aquí estamos hablando de lo contrario, de ganar velocidad y de mantener esa velocidad. Cuanto más peso tengamos en el exterior, peor, con lo cual quitarle la banda de frenado y dejárselo al buje ha sido otro beneficio. Aquí, perdonad, cuando hablamos de inercia, de inercia rotacional, de masas rotacionales y de todo este tipo de cosas, me acuerdo que era una cosa que yo creo los ciclistas intuían, hasta que una vez más, perdóname que insista con el tema del cambio del 26 al 29, y fue porque empezamos a aprender mucho de todo esto, ¿no? Y aprovechamos ya para introducir el concepto de diámetro. Las ruedas de 26 llegaron al ciclismo de montaña casi no voy a decir por casualidad, pero es lo que había, ¿no? Es lo que había a mano, era lo que más había alrededor del mountain bike, en las tiendas, en aquellos sitios, y además eran las que se ajustaban mejor a meter cubiertas anchas para aquel entonces en los cuadros que había.
había disponibles. Claro, eso hizo que, bueno, pues finalmente el 26 fuera un estándar. Pero ya fíjate, ya en los 80, a finales de los 90, ya hubo muchas marcas, entre ellas una marca de neumáticos que era WTB en Estados Unidos, que empezaron a intuir que aquello no tenía por qué ser así. Y finalmente, pues bueno, desembarcó toda la revolución del 29, que fue una gran revolución en el mundo de la bici, y no hace tantos años. Bueno, en esa revolución lo que aprendimos con una rueda de 29 es que lo que nos daba, pues por un lado, la parte mala era que teníamos mayor resistencia a la aceleración. Una bicicleta de 29, pues efectivamente, costaba más arrancarla que una de 26. También es cierto que tenía mayor resistencia a la desaceleración. Es decir, cuando ya ibas lanzado, pues era una rueda que te lanzaba. También es cierto, también descubrimos que nos permitía atacar mejor cualquier obstáculo. Y además nos mejoraba la tracción. Más diámetro, pues mejor para atacar raíces y piedras. Más diámetro también, más superficie de la rueda en el suelo, con lo cual también más tracción. Y no necesariamente con más ancho. También descubrimos que teníamos menos agilidad, costaba más girarlas. De hecho, los manillares también crecieron. En ancho. Luego eso se compensó con los cambios en las geometrías que hemos ido viendo poco a poco. Pero bueno, no lo vamos a unir, ¿no? Entonces, bueno, descubrimos todo lo que significaban las ruedas de 29 para bien y para mal. Finalmente se impuso el para bien, se impuso el concepto. Y no te olvides que además en estos casos, y siempre hablamos dentro de un orden de medidas, es decir, no nos volvamos locos y que aparezca ahora una bici con ruedas de 52 pulgadas de diámetro. Cosas por ahí se ven, Por ahí. Cosas se ven, pero bueno, cuando pasas de un determinado punto, todo empieza la cuesta abajo, ¿no? Entonces, parece ser que las 29 pulgadas son el pico el pico óptimo de todas estas cosas. Y quería añadir que es que además, dentro de este pico, de estas ventajas, tenemos que este mayor diámetro nos ha dado también más estabilidad a altas velocidades. Exacto. Precisamente por el efecto giroscópico de las ruedas, que es la tendencia de cuando un objeto está rodando a mantener una vertical. Entonces, es que me acuerdo de cuando me saqué el carnet de moto que te decían, a partir de cuánto una moto se mantiene recta, tal, 30 kilómetros por hora. Y es que es verdad que el efecto giroscópico de las ruedas es lo que hace que cuando de repente en las carreras de MotoGP la gente se cae, la moto sigue recta hasta que se acaba chocando con las protecciones. Pues esto viene del diámetro de las ruedas. Y con 29 pulgadas era una ventaja mayor, se ganaba esta ventaja respecto a las 26 pulgadas. En carretera, hablando de ese peso en el aro, hemos visto cómo el carbono ha permitido hacer esas ruedas de perfil que tenemos ahora, que aparte de quedar preciosísimas en cualquier bicicleta, además hemos visto perfiles hasta en el gravel. Por supuesto, la cuestión estética tiene su impacto, pero luego aerodinámicamente también tienen ventajas, y la verdad es que el uso del carbono nos ha dado la opción de poder hacer eso. Pero aún así, no debemos olvidar que, bueno, que existe ese peso extra en las partes exteriores. Lo que pasa que ahí volvemos a lo que tú comentas, Dani, es al equilibrio. En carretera se asume que ese aumento o ese aumento sensible en el exterior de la rueda se compensa por la parte aerodinámica, que desde hace años es una de las prioridades a nivel de desarrollo de bicicleta. También la transmisión de la energía, que tiene que ver con la rigidez. Totalmente. Y además, bueno, has dicho una cosa, creo que es el momento de quitarse la máscara. El aspecto estético, sobre todo en carretera, es uno de los motivos para cambiar las ruedas de una bicicleta. Eso es cierto. Cualquier rueda, cualquier bicicleta de carretera a la que le pones una rueda de perfil, de repente hemos convertido un polo en un Gol GTI. Eso está claro. Totalmente. Con todo mi cariño para los propietarios de los polos. Bueno, una vez dicho esto, oye, sí decir que todo este... sobre todo Dani, la guerra... Perdona, solo una cosa que hemos dicho. Hemos hablado del peso, nos hemos puesto muy filosóficos con el peso donde está y tal. Hay una obviedad. Las ruedas son un trozo, un cacho importante de vuestra bici, con lo cual, a nivel de peso neto, da igual donde esté el peso repartido, pues unas buenas ruedas aligeran muchísimo la bici, mucho más que si andáis cambiando cositas pequeñas por la bici, pues unas ruedas va a ser un cambio fundamental en el peso y además en el sitio adecuado.
Totalmente, además, efectivamente, es que esa es la clave, el sitio adecuado, que muchas veces nos volvemos locos por restarle 100 gramos a la bici en otros componentes como manillar, potencia, y realmente es donde tiene un efecto más directo es si se los podemos restar en las ruedas. Y eso sí, que es a lo que iba. Una vez dicho esto, hay que decir que a la hora de quitar peso, de buscar la máxima ligereza, ojo, que tenemos que buscar también el máximo compromiso con la rigidez, porque si ganamos ligereza pero perdemos rigidez, estamos... No estamos haciendo bien las cuentas. Si me disculpáis, como decía mi abuelo, hacemos un pan como unas hostias. Es decir, lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro, ¿no? Entonces, ojo, que ahí siempre tiene que haber un compromiso adecuado de ganar ligereza sin perder rigidez. Exacto. Como veis, todo va aquí de equilibrios. Otra cosa también que no hemos dicho, bueno, hablando de rigidez, volviendo otra vez, joder, estamos muy pesados con la historia del 26 y el 29, pero insisto que es un buen ejemplo. ¿Te acuerdas el boost? Lo que significó, también dentro de ese cambio, el boost lo que hacía era que de repente los bujes conseguíamos que fueran más anchos. Y eso lo que cambiaba era la verticalidad de los radios. Y eso hacía que la rueda aumentara también en rigidez. Para que veáis cómo esa detección de que había un problema hizo que se lanzara un sistema, que fue RAM en este caso quien lo lanzó, creo que al principio creo que fue Trek la primera marca que lanzó junto con RAM el sistema Boost, y efectivamente fue una mejora. Además, ¿te acuerdas que hablábamos de que eran 3 milímetros de diferencia, por ejemplo, en el trasero? Y hablábamos de, bueno, 3 milímetros no se nota. Bueno, pues son este tipo de cosas de ingeniería que la realidad es que algo se tenía que notar o algo tuvimos que notar, no solo porque lo notábamos directamente, sino porque ese sistema que se impuso. Totalmente. Y al final bueno, es que tú lo has dicho, se impuso, se ha convertido en un estándar, y 3 milímetros que no parecen nada supusieron un cambio brutal en cuanto al funcionamiento. Claro, es que pasábamos, por ejemplo, bueno, era algo más de 5 minutos, pasábamos en la parte trasera de 142 a 148 milímetros. Es verdad, Ganábamos 6 milímetros. 3 milímetros. 3 a cada lado. 3 a cada lado. 3 a cada lado. Y delante, pues teníamos 110. Pasamos a tener 110. Bueno, pues eso permitió que los radios atacaran de manera más lateral y por lo tanto, pues la rueda ganara en rigidez. Luego el sistema también ha tenido sus evoluciones, ¿no? A nivel de diseño de ruedas. Permitió también que proliferasen aún más y que se desarrollasen aún más los radios de tipo recto, porque antes tenían que ser acodados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, supuso una ventaja en varios campos, sobre todo porque permitió desarrollar nuevos puntos de vista, nuevas opciones que hasta ahora parecían inviables. Bueno, pues si te parece, dejamos la teoría y nos ponemos un poco a la práctica. Para los que nos escuchan, aparte de que ya tengan claro que las ruedas son importantes y que a lo mejor a la hora de plantearse determinadas cosas deberían plantearse un cambio de ruedas o al menos, bueno, otra cosa también de las ruedas, perdona que me trabe, pero que sí que quería decir es que unas buenas ruedas tienen una gran ventaja. Y es que no solo pueden durar lo que te dure la bici, sino que además pueden sobrevivir a tu bici. No seríais ni los primeros ni los segundos que hay una bici que hereda las ruedas de otra, porque es una inversión, porque te gustan esas ruedas, etcétera. Así que, pero para eso hay que mantenerlas bien. Así que, ¿qué hacemos, Dani? Ahora sí te devuelvo la palabra. Y más en el caso de las ruedas actuales de frenos de disco, estoy pensando sobre todo en carretera, que no tienen el desgaste que tenían las bandas de frenado de las anteriores. Uh-huh. ¿Qué hacemos con las ruedas para que nos duren, Juan Daniel? Bueno, lo primero es no pegarles golpetazos que rompan el aro, ¿no? Pero, a ver, básicamente las ruedas donde el mantenimiento que requieren es un mantenimiento en los bujes. Una limpieza con cariño, la limpieza habitual sin apuntar con el agua a presión hacia la zona donde están los rodamientos, y pues efectivamente de vez en cuando desmontar núcleos, desmontar rodamientos para su limpieza y engrase.
Dependiendo del ante la duda, a la taller, tienda. A la totalmente, tienda o al totalmente. taller, ante la duda, es un mantenimiento que os van a hacer con mucho cariño y con un coste muy cuco. Ya de paso, un vistazo al alineamiento, que estén todos los radios bien en tensión, que por cierto, si se rompe un radio, no solo se desalinea la rueda, sino que sobre todo en montaña, pues puedes tener un lío, porque puedes tener un problema también de aro, en fin. Y es la típica cosa que cuando se rompe un radio yo siempre recomiendo dar la vuelta y irse para casa. Eso de coger y decir, no, pues aguanto y me hago 3 trialeras más, porque solo se ha roto un radio. Yo no lo Bueno, recomiendo para carretera y para casa. efectivamente. En caso de problemas con las ruedas, lo mejor es volver a casa procurando meterse en los menos líos posibles. Lo has dicho, además, de vez en cuando revisar la tensión de los radios, que estén equilibrados, que tal. Si sabemos, bueno, pues tenemos una llave de radios, le damos un toque, bien. Que no, en el caso, a la tienda. Hay varios trucos para saber si una rueda se ha desalineado. El más clásico es el poner dos bridas en los tirantes que vayan rozando casi el aro y ver si en algún momento llegan a tocar. Ya sabremos dónde está el problema. Pero bueno, que si tenemos dudas, como es un aspecto tan delicado, a la tienda. Si sabemos hacerlo, pues como digo, revisar tensión de los radios, desmontar los bujes, limpieza, cambio de engrase, engrase y llegado el cambio, si tenemos que cambiar los rodamientos, pues bueno, cambio de rodamientos. Pero sinceramente, es complicado, no es imposible. No hablo evidentemente de equipos de competición que montan, desmontan la bicicleta constantemente y tal, pero para un usuario normal, llegar a tener que cambiar los rodamientos es complicado, pero no imposible. Y que hacerlo de vez en cuando en la vida útil de las ruedas, pues precisamente lo que hará será alargarla. Hombre, se puede dar la situación en la que alguien efectivamente no ha hecho un correcto mantenimiento y tenga un problema efectivamente de engrasado. Y Claro, que pues sí, estén pues yo. gripados, que tengan ya tanta suciedad que no giren, o incluso rodamientos antiguos de bolas que se hayan desgastado mal precisamente por exceso Sí, de suciedad. Bueno, yo os diría que hay que hacerse mantenimiento y cuando empiezan los crujiditos y los ruidos raros, vamos tarde. O sea, sí, si empiezan los crujidos en un buje, yo pondría en prioridad top 1 y pondría esa bicicleta en barbecho hasta que la pondría en apartado hasta que la vean en una tienda, porque esos crujidos significan que algo dentro ya algo se está rompiendo y conviene, o desgastando prematuramente y conviene revisarlo. sobre todo si esos crujidos provienen del buje trasero y tenemos que desmontar el sistema que engrana, que bueno, no nos hemos metido con los diferentes sistemas que nos encontramos en el buje trasero, pero ahí sí que se pueden provocar problemas mayores de desgaste de las ruedas dentadas interiores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí Sí, sí que... bueno, podemos hablarlo, podemos mencionar, pero no queríamos alargar, ¿no? La parte del buje trasero, pues que sabéis que al final la conexión entre vuestra rueda y vuestro cassette, pues es el buje y hay distintos tipos. Que Claro, bueno, pues si hay, quieres, Dani, lo tratamos muy, muy rápido. de forma muy rápida hay varios sistemas que es lo que permite que la rueda cuando nosotros damos pedales gire y cuando dejamos de dar pedales siga girando. Normalmente son un sistema con un aro dentado y trinquetes, que son pequeños triangulitos metálicos con un muelle que enganchan y desenganchan, se enganchan y desenganchan, perdón, de estos aros dentados. Tenemos desde los sistemas más básicos, ruedas más de gama baja, con dos trinquetes, sistemas con 3, 4 trinquetes, o sistemas como el Hydra de Industry 9, que tiene 6 trinquetes, perdón, y un aro de 115 dientes. Si multiplicamos, salían 900 y pico puntos de contacto. Tenemos otros sistemas como el denominado Ratchet de DT Swiss o el Direct Engagement de Shimano, que vienen a funcionar igual, con dos aros dentados que son dos ratchet que se enganchan horizontalmente. En Shimano, precisamente, si miráis la tecnología Direct Engagement, tenéis un vídeo en el que se desmonta un buje y se monta y se ve perfectamente cómo funciona, y os aconsejo encarecidamente que lo veáis para entender, y precisamente para entender lo que os decía antes, la importancia de un
un mantenimiento, una limpieza y un engrase correcto en esta zona para evitar que la suciedad, por ejemplo, desgaste todos esos dentados que son al final los que nos dan, pues eso, los que transmiten la potencia de nuestras piernas a la rueda para facilitarnos el movimiento y que si los se liman, pues vamos a perder eficacia a raudales. Es que muchos podéis estar preguntando por qué esta complejidad, por qué han evolucionado los núcleos hacia esa complejidad. Pues es precisamente por lo que hablábamos también antes, la transmisión de la potencia, intentar que toda la potencia que se transmite en la pedalada llegue con el mínimo filtro al asfalto. Y los bujes, por ejemplo, forman parte de eso, aparte de otros temas. Y además, que lo haga de forma inmediata, de forma inmediata, que no tengamos que dar un cuarto de pedalada para que la rueda se empiece a mover. Uh-huh. Bueno, hablamos de mantenimiento, hemos hablado antes también de aros. El aro también nos conviene darle un vistacito de vez en cuando. El aro es una cosa que, sobre todo en mountain bike, es muy interesante revisarlo de vez en cuando. Tanto si es de aluminio como ahora que empiezan a entrar los aros de carbono, que es una cosa que cuando éramos jóvenes, tú y yo, pues nunca nos pudimos imaginar que íbamos a tener aros de carbono en montaña, pero lo hay. Pero de eso hablaremos en un contenido que estamos preparando y que yo creo que os va a interesar, porque da miedo, pero hay mucho que hablar de los aros de los aros de carbono. Por cierto, en el mountain bike, ojo con la rigidez, porque a veces en el mountain bike se juega con la rigidez, pero no como en la carretera. Se juega a veces con cierto margen para conseguir un poco más de comodidad, etcétera. Pero bueno, en el mountain bike, vigilar el aro, porque golpes, piedras pueden tocar el aro, y un aro roto, que es muy poco común, no es una cosa nada agradable. En carretera, si por lo que sea el tubular o la cubierta se va al garete y lleváis ruedas de carbono, aros de carbono, no tiréis, no. Sobre todo si estáis haciendo, estáis por una zona bacheada, en el caso del gravel más de lo mismo, porque una rueda de carretera, al final una cubierta de montaña, si pinchamos o se va, pues digamos que hay más goma entre el suelo, entre el terreno y la llanta de carbono. Pero en la carretera hemos visto cosas muy desagradables muchas veces en el ciclismo profesional, y en la mayor parte de los casos no ha sido un tema de que la rueda esté mejor o peor o sea de mayor o peor calidad, es que el corredor ha tirado como ha podido. Hemos visto alguna cosa así en París-Roubaix y el carbono da para lo que da, y más un carbono pensado para la competición. Entonces se deshace la rueda. Además, en el momento del carbono se rompe. Se deshace. Además que el neumático, al ser mucho más fino, es mucho más fácil que se salga, con lo que tú dices. Exacto. Hay menos goma y se acaba saliendo del sitio, con lo cual el contacto rueda o aro asfalto es casi inmediato, con lo cual es mucho peor. Eso hay que bajarse inmediatamente. Nunca hagáis la machada del siguiente cruce, tal. Bueno, lo podéis hacer, pero va a salir caro la broma, aparte de que puedes tener una caída. Solo recuerdo una vez que eso tuvo cierto éxito y que lo hizo un tal señor Abraham Olano, campeón del mundo, y no, aquí no hemos igualado ninguno su palmarés como para hacerlo. Exacto. Y luego, en ese tema, sobre todo en el mountain bike, ha ocurrido algo en los últimos años que también ha cambiado mucho la película. En los 90, seguro que habéis escuchado el podcast de las bicicletas alcamperas, y si no lo recomendamos, la pauta era inflar hasta morir, sobre todo para no pinchar. Y algunos, pues hemos ido descubriendo con el paso del tiempo, gracias a los consejos de mucha gente que sabe mucho, que en el mountain bike las presiones son muy importantes, pero sobre todo las presiones bajas, ir con presiones que te permitan... Menos es más. En este caso, menos es más. Menos es más. Y la llegada del tubeless o como lo queremos llamar, pues abrió un mundo de posibilidades cuasi infinitas para llevar las presiones justas y necesarias. Pero caution, como diría aquel, porque, claro, al llevar presiones bajas, de repente también exponemos al aro a golpes que a lo mejor el pobre no tenía planeados. Entonces hay que tener cuidado con las presiones bajas, porque los aros pueden, con el rollo de que ya no tienes el mordisco de la serpiente en la cámara, pues te la juegas y de repente el aro es el que paga el pato. Ahí sí que es cierto que tenemos ahora soluciones intermedias, que son los muses. Y dentro de los muses tenemos desde muses que cubren mucho por dentro y que prácticamente pues es prácticamente como un mus de moto, y otros muses que dejan mucho más espacio al aire y que combinan, digamos, pesan menos, son menos, entre comillas, agresivos, ocupan menos espacio dentro de la rueda, pero también nos protegen en caso de que queramos ir con presiones bajas
y acabemos dando en una piedra. Aún así, con túbeles o con muses, respetad unos valores mínimos precisamente por la salud del aro. O sea, que os aseguro que... Y de la vuestra propia, claro. Claro. Que luego vienen los sustos y hay que soltar la chicha por una rueda nueva y vienen las lágrimas. Decir también, cuando hablábamos de mantenimiento, que no lo hemos dicho, bueno, el líquido de túbeles hay que cambiarlo. Por favor, correcto. Que si no luego se hace una pasta y aparte de que no vale de nada, estamos metiendo una masa casi de goma dando vueltas por dentro de la rueda, con lo que implica en aquellas inercias de las que hablábamos al principio y el mayor peso, etcétera, etcétera. Bueno, pues si os parece, mira, por concluir, yo el consejo que os doy, y ahora a ver, Dani, a ver si se lo piso, voy yo primero, a ver si consigo pisar el consejo, es que primero, que cuando queréis comprar una bici, seguramente os fijáis mucho en la transmisión, en muchos componentes que os llaman más la atención. Pues las ruedas es un componente en el que debéis fijaros y es importante echarle un vistazo a qué tipo de ruedas lleva esa bici que queréis comprar, porque lo hemos dicho, es un componente caro de cambiar. Es verdad que la ventaja que tiene es que no es como la transmisión, a que tiene un precio la propia transmisión, más luego un precio de mano de obra que es elevado también, ¿no? El montar esa transmisión. En el caso de las ruedas es casi comprar y montar, ¿no? Pero bueno, tenerlo en cuenta. Y luego, si estáis pensando en decir, quiero mejorar mi bici, pues a lo mejor os compensa, en lugar de andar comprando distintos elementos, pues igual os compensa juntar ese dinerillo, ahorrarlo y decir, venga, papapó, voy con unas buenas ruedas. Totalmente, nada que más. Luego sobreviven, luego la podéis llevar a la siguiente bici. Claro, por eso decía, nada más que añadir. Es verdad que las ruedas es un elemento en el que fijarse para mejorar y es un elemento en el que por lo general tenemos muy fácil rebajar el peso y mejorar el rendimiento de nuestra bici. Eso sí, con un coste económico considerable. Por eso también precisamente dadles mimo, que no requieren de mucho, pero que el poco que requieren, démoselo. Bueno, y luego también añadamos bonus track. A veces compráis un pedazo de rueda y luego el neumático vamos ahí rascando. Entonces hacemos un pan, como dice tu abuelo, hacemos un pan con unas tortas. O con unas hostias. ¿Cómo era? ¿Con pan con las tortas o con las hostias? No sé cuál. Yo siempre hemos sido mal hablados, entonces en mi caso eran las hostias, pero sí, queda mejor decir como unas tortas. Bueno, pues oye, Dani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Shimano por patrocinar este podcast y además por ayudarnos a hacer estas charlas técnicas que creo que os pueden resultar muy útiles y muy interesantes. Así que le agradecemos a Shimano el patrocinio. Os invitamos a echar un vistazo interesante a esa gama de ruedas de Shimano, que vais a ver que os van a sorprender en muchos aspectos. Y nada más, en los comentarios, si se nos ha olvidado algo, decídnoslo, que si se nos ha olvidado algo, lo tratamos en el siguiente podcast, o en el de la semana o en la siguiente charla técnica. Y también, pues, sugerirnos alguna idea. Hemos hablado de transmisiones, ahora hemos hablado de ruedas, pero si queréis que hablemos de algún otro elemento más, no dudéis en decírnoslo, dejárnoslo en comentarios. Nos escuchamos en el siguiente episodio /podcast. Venga, pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Y, por cierto, todas las noticias todos los días en mtvpro.es y mayonmag.com. También estamos en redes sociales. Hasta luego.